¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. A nombre de la Dirección Transversal para la Convivencia y Cultura de la Paz de la Secretaría de Educación de Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias titulado Neurodivergencias, herramientas para docentes en favor de la convivencia. En la Secretaría de Educación de Guanajuato tenemos el firme compromiso de impulsar una convivencia escolar pacífica, con base en la inclusión, la equidad y la participación, donde todas y todos y cada uno de nuestros estudiantes puedan desarrollar al máximo sus potencialidades. Para lograrlo, es fundamental impulsar en nuestras niñas, niños y adolescentes el desarrollo de habilidades para aprender a convivir con los demás, reconociéndonos y reconociéndoles como iguales en dignidad y derechos, sin importar nuestras diferencias. A través de este ciclo de conferencias y con el acompañamiento de nuestra ponente, realizaremos una revisión y una serie de estrategias para impulsar esta convivencia inclusiva que abone en la percepción de un clima escolar favorable para el óptimo aprendizaje. Es por ello que el día de hoy realizaremos la primera sesión de este ciclo de conferencias con el tema discapacidad, para lo cual contamos con la valiosa colaboración de la doctora Marisol Robledo Ramírez como ponente, a quien me permito presentar. Ella es trabajadora social y licenciada en Psicología Organizacional, con una maestría en Dificultades del Aprendizaje y un doctorado en Pedagogía. También tiene una especialidad en Psicoanálisis. Laboralmente se ha desempeñado como docente de Educación Especial en USAER y CAM, directora USAER y actualmente docente en universidades de la Maestría de Educación Especial. Actualmente funge como supervisora de la Zona 14 de Educación Especial de la Ciudad de León. Doctora, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Antes de entrar en materia, les comparto con muchísimo gusto que contamos con la presencia del profesor Raúl Espinosa Alonso, quien es secretario general de la sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y antes de dar inicio con esta ponencia, el secretario nos brindará un mensaje. Bienvenido, secretario. Gracias. Buenas tardes. Voy a ser muy breve porque el tiempo hoy es de nuestras conferencistas. Definitivamente ver que en este ciclo de conferencias, discapacidad, trastorno de déficit de atención y trastorno de espectro autista son temas que nos interesan a todos, absolutamente a todos los maestros de educación básica, de inicial, preescolar, primaria, secundaria general, secundaria técnica, telesecundaria, educación física y por supuesto de educación especial. Entonces yo solamente felicitar a la Secretaría de Educación, felicitar a todos por este ciclo de conferencias y decirles que ojalá pudiéramos tener a todos los maestros de educación básica conectados, porque temas tan interesantes que a veces tratamos nosotros de una manera inadecuada nos va a permitir conocer, saber y definir términos que a veces crean confusión y que a veces nos hace emitir diagnósticos a la ligera y etiquetar a nuestros niños. Definitivamente, la función, la finalidad de estas conferencias es elevar la calidad de todos nuestros niños, absolutamente de todos, que todos se sientan incluidos, que seamos parte de una educación de calidad en el estado de Guanajuato. Gracias a la Secretaría de Educación, a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 13, y de la sección 45 de mi compañero y amigo Rigoberto Macías Vidales, sean todos bienvenidos a este ciclo de conferencias que nos permita conocer más sobre nuestros niños. Gracias, buenas tardes, aquí seguimos. Muchísimas gracias, secretario, por sus palabras. Y bueno, después de este mensaje, comentarles acerca de la dinámica que tendremos para esta sesión. Se tienen contemplados dos momentos. El primero de ellos es la charla, la ponencia con la doctora, considerando un espacio de 50 minutos para su intervención. Posterior a ello, abriremos un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas, en donde leeremos y estaremos atentos a sus comentarios y cuestionamientos.
Y ahorita es momento también, se colocará la liga de registro en el chat para que sean tan amables de registrar. Sin más preámbulo y nuevamente darle la más cordial de la bienvenida a este espacio, doctora. La escuchamos atentamente. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, nada más dos acotaciones. Soy Maribel Robledo, no Marisol, y actualmente estoy como supervisora de la zona 14 en Dolores Hidalgo, no en León, nada más. Bueno, gracias por abrirme este espacio para hablar acerca de lo que es la discapacidad. No nada más la discapacidad, sino hablar acerca de lo que es educación especial y la importancia que es empezar a vincularnos y saber cómo convivir con todos estos alumnos que presentan condiciones y que esas condiciones los van a llevar a que enfrenten barreras dentro de su vida cotidiana. Entonces, el día de hoy, pues bueno, el tema que vamos a abordar es el tema de la discapacidad, ¿sí? Okay. Perdón, no veo la presentación. Ok, entonces, hablar del tema de neurodivergencias como y herramientas para los docentes en favor de lo que es la convivencia, es parte de esto que veníamos hablando. El concepto de neurodivergencia no es algo que sea nuevo o que esté surgiendo ahorita, es algo que ya viene de años atrás, desde 1996 se empezó a gestionar o a empezar a manejar este concepto de neurodivergencia. El que sigue. ¿Le pueden cambiar, por favor? Y entonces decíamos que, bueno, de este concepto de neurodivergencia no es nuevo, ni es algo que sea diferente a. Cuando hablamos de neurodivergencias, nos estamos refiriendo a lo que es el concepto de que cada uno de nosotros tenemos fortalezas, tenemos habilidades, tenemos destrezas, que son lo que nos hace únicos e irrepetibles. Y los alumnos de educación especial, los de discapacidad, autismo, TEA, trastornos, hasta los de aptitudes sobresalientes, van a tener esas habilidades diferentes que son las que van a permitir que cada aula sea diversificada y sea diferente. Entonces, los alumnos, cuando llegan a la escuela, no podemos tener un grupo que sea homogéneo, sino que se va presentando de manera heterogénea todas las dinámicas en cada uno de los salones. Todos quisiéramos tener un salón donde los alumnos aprenden de manera igual, aprenden todos al mismo ritmo, pero no se puede tener ese salón. Entonces, el concepto de la neurodivergencia es lo que nos va a permitir que nosotros podamos ir cambiando. Y entonces decíamos, aunque los estudiantes puedan ser diversos, no nada más los alumnos con discapacidad tienen fortalezas y habilidades diferentes, sino que todos los alumnos y cada uno de nosotros los tenemos. Cuando empezamos a ver a los alumnos con discapacidad, vemos sus fortalezas. Desafortunadamente, dentro de lo que es la vida cotidiana, en las escuelas, no nada más de educación regular, sino en toda también de educación especial,
de repente hemos olvidado el darnos cuenta de todas aquellas habilidades y fortalezas que tienen los alumnos y nos hemos enfocado muchas de las veces cuando hacemos el diagnóstico en ver y observar cuáles son aquellas dificultades que enfrentan para poder aprender. Y entonces, cuando nos fijamos en las dificultades, en lo que el alumno no logra hacer, no puede hacer, se hace más difícil el poder empezar a planear o a organizar qué puedo hacer con el alumno. Porque si yo tengo un carro descompuesto y lo quiero echar a andar, pero no sé exactamente dónde está el error, pues yo voy a lo mejor a querer empujarlo, voy a pedir ayuda para que me ayuden a empujarlo, pero si no veo en dónde está el daño en el motor, pues entonces yo puedo seguir insistiendo en querer echar a andar un carro en el que no he revisado qué es lo que sí le funciona para empezar a trabajar. Y es lo mismo que tenemos que empezar a hacer con todos estos alumnos que tenemos en nuestra aula. Los alumnos con discapacidad, pues van a ser aquellos alumnos que van a tener a lo mejor dificultades para la lectura, para la escritura, para las matemáticas. Su memoria va a ser a muy corto plazo. Algunos van a tener problemas para la comunicación, pero si partimos y observamos cuáles son las habilidades y las fortalezas que tienen, va a ser más fácil que podamos empezar a echar a andar ese proceso de aprendizaje en ellos, ¿sí? A lo mejor su memoria sí es de un día o a lo mejor es de una hora o de media hora, pero hay que ver qué es lo que el alumno sí retiene, qué es lo que el alumno sí memoriza, qué es lo que el alumno sí puede hacer. Y a partir de que empezamos a ver cuáles son esas fortalezas, esas habilidades que el alumno tiene, entonces vamos a empezar a planear y vamos a empezar a ver a nuestro alumno de una manera totalmente diferente a la que comúnmente estamos acostumbrados a verlo, ¿sí? Entonces, dentro de este proceso, estos alumnos, no nada más cuando llegan en la escuela, generalmente a veces pensamos que los que tienen que capacitarse, los que tienen que prepararse para recibir a estos alumnos son única y exclusivamente los docentes. Y en muchas ocasiones pensamos que solamente el docente que le toca es el responsable de capacitarse. Pero cuando estamos hablando de inclusión, quiere decir que a toda la comunidad educativa todos somos corresponsables de la atención y del aprendizaje de esos alumnos. Entonces, no nada más es responsabilidad del docente que tiene a ese alumno, sino que es de todos, del intendente, de la secretaria, del director, de los otros compañeros, de los otros, de los compañeros que están con él también y de los alumnos que pertenecen a la escuela. Ahí es donde empezamos a hablar de que estamos trabajando una verdadera inclusión educativa, ¿sí? Y entonces estos alumnos van a venir a aportar también algunas experiencias exitosas y positivas a estos cambios de cómo tratar y cómo avanzar dentro de la comunidad. La que sigue, por favor. Entonces, cuando hablamos de esta neurodiversidad, nosotros estamos viendo que esos alumnos que van a tener diferentes habilidades, diferentes posturas ante la vida, nos van a ir dando la apertura a nuevos conocimientos. Y entonces, cuando hablamos de la discapacidad, el tema de la discapacidad es muy amplio. ¿Por qué? Porque tenemos varios tipos de lo que es la discapacidad. Podemos tener una discapacidad intelectual, una discapacidad motora, una discapacidad visual,
una discapacidad auditiva y últimamente trabajamos también el concepto de la discapacidad psicosocial. Y entonces cada uno de estos alumnos tiene características muy particulares que los hace que podamos identificarlos, que podamos decir, este alumno, en base a estas características, pudiera tener esta discapacidad o pudiera tener un trastorno o pudiera tener algún tipo de problemática. Y entonces todos los alumnos con discapacidad, con trastorno, van a tener una alteración que puede ser en varias de las funciones cognitivas, pero también en algunas de las funciones sensoriales, como en el caso de la discapacidad visual o en el caso de la discapacidad auditiva, estamos hablando de esas condiciones que van a alterar el funcionamiento normal. Entonces, cuando hablamos de alumnos con discapacidad o neurodiversos, podemos estar hablando de alumnos neurotípicos, que son los alumnos comunes y corrientes, y que, bueno, existe infinidad de teorías donde nos dicen cuáles son las etapas y los desarrollos que van viviendo cada uno de ellos, y pues los conocemos como Piaget, Vygotsky, pero existen muy pocos autores que hablan acerca de estos alumnos que presentan esas pequeñas, no alteraciones, sino esas formas diferentes de aprender. Todos los alumnos aprenden. No es que el alumno de aptitud sobresaliente aprende más que el de una discapacidad intelectual, o el que el de la discapacidad intelectual no va a aprender absolutamente nada, o un alumno con parálisis cerebral no va a aprender absolutamente nada. Todos aprenden, todos tienen la habilidad y la facilidad de aprender, pero sus modos de aprender, su forma de apropiarse de ese conocimiento, de interiorizarlo y de manejarlo, ahí es donde está la diferencia. Eso es lo que hace el punto de partida entre un alumno neurodivergente o neurodiverso y un alumno neurotípico, ¿sí? Y entonces, el empezar a conocer estas diferencias es lo que va a permitir que nosotros podamos ir dando estrategias que desafortunadamente, y no los quiero desalentar, pero no existe un libro cuando hablamos en educación especial donde vengan estrategias como muy puntuales y muy precisas para trabajar con cada uno de estos alumnos. ¿Por qué? Como lo decía, cada uno de estos alumnos aprenden de manera diferente, ¿sí? Y entonces, a lo mejor podemos empezar a aplicar un método que para algunos alumnos con discapacidad intelectual les puede servir muy bien, como el método troncoso, el método Doman para aprender a trabajar, para la lectura y la escritura, el método multisensorial, pero no todos van a avanzar al mismo ritmo. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestro alumno. Y cuando digo conocer a nuestro alumno, no es ponerle una etiqueta, no es hacer el diagnóstico como tal que estamos acostumbrados, así como la parte médica, de observar al alumno y decir como en lista de cotejo, esto tiene, esto tiene, esto tiene, esto no. Que sí nos ayudan instrumentos para la preidentificación de estas discapacidades, sí nos van a ayudar, pero esos instrumentos de preidentificación no nos van a dar la imagen real de nuestro alumno. La imagen real la vamos a obtener en la convivencia cotidiana y en el momento en el que permitamos que el alumno pueda trabajar y conocer cuál es la forma en que está aprendiendo, ¿sí? O sea, en el momento que yo le doy oportunidad, doy una instrucción y veo y le permito que el alumno empiece como a procesar esa información y él empiece a resolver el problema o a realizar la instrucción que yo le estoy dando. ¿Por qué?
cuando hablamos del concepto de inteligencia, mucho del concepto de inteligencia, y lo podemos ver en muchos lados, es la facilidad que tiene el ser humano para resolver problemas. Y entonces no todos resolvemos los problemas de la misma manera, pero todos somos inteligentes, porque ante un problema, desde se me perdió el lápiz, no encuentro la goma, no traigo para desayunar, hoy no hay luz, o sea, diferentes cosas, resolvemos, ¿sí? No de la misma manera, pero todos resolvemos. Y entonces, si partimos de este concepto que todos somos inteligentes y que todos podemos resolver problemas, cuando empezamos a observar de esa manera a nuestros alumnos para conocer qué es lo que puede hacer. En algunas reuniones que he tenido de manera personal con docentes de grupo regular, a veces yo les hago esta pregunta. Para los docentes es muy más fácil poder decir, el alumno no puede, no sabe, no hace, no dice, pero cuando yo le digo, maestro, ¿y el alumno qué sí puede hacer? Hay algunos maestros que dicen, es que pues yo la verdad le llevo actividades más bajitas para que él empiece pues a colorear, a recortar, empiece a hacer otras cosas porque leer y escribir no sabe. Y entonces cuando le preguntamos y le decimos, ¿y qué sí sabe hacer? Generalmente los maestros responden nada. Le digo, nada, nada de nada. Y dice, no, no hace nada. Y le digo, ok, si le lleva dibujos, ¿cómo dibuja el alumno? Respeta el contorno, combina colores, sabe los colores reales de las cosas, o sea, si le estamos presentando un árbol, lo dibuja como comúnmente lo conocemos, el tronco café, las hojas verdes, o los colorea como él quiere. Si recorta, sigue la línea, recorta bien, ¿cómo es lo que hace? Y ya los maestros empiezan a decir, no, pues sí hace, ¿qué escribe? No, pues escribe a lo mejor su nombre, escribe 2, 3 letras de su nombre. En matemáticas, ¿qué puede hacer? No, pues a lo mejor escribe, sabe los números del 1 al 10 de manera oral, pero si le digo que los escriba, no los puede hacer. Cuando empezamos a partir de esas fortalezas, de esos aprendizajes que el alumno ya tiene, entonces cuando queremos planear se nos hace más fácil. Y entonces ahí es donde empezamos a realizar los ajustes razonables. Entonces, cuando hablamos de una discapacidad intelectual, para empezar a hablar de estas discapacidades, la discapacidad intelectual se caracteriza principalmente por una baja en todo lo que son los niveles cognitivos del alumno. La atención, la memoria, la concentración, el manejo de la información, la velocidad de procesamiento, que son partes cognitivas. Y entonces, físicamente podemos tener a un alumno con discapacidad intelectual que no tiene ningún rasgo físico, pero al momento de estar ya trabajando con él, de platicar con él, pues vemos que hay estos retrasos en su desarrollo. Podemos tener un alumno de 13, 14 años al que ya le llama más la atención, pues las muchachas, vestirse bien, pero estos alumnos con discapacidad, ellos todavía ven caricaturas o quieren jugar con los coches, con las muñecas, y allí es donde vamos viendo estos retrasos en su aprendizaje o en su proceso de desarrollo. Y entonces, con estos alumnos, lo que tenemos que empezar a trabajar y que lo que nos va a servir es empezar a conocer qué tanto puede retener y cuál es el medio por el que el alumno retiene más. Generalmente a veces decimos, es que es un alumno con discapacidad intelectual, entonces su estilo de aprendizaje es kinestésico, ¿sí? Y puede ser que sí, pero también puede ser que no. Tenemos alumnos con discapacidad intelectual que su estilo de aprendizaje es auditivo.
o su estilo de aprendizaje es visual. Entonces, yo tengo que igual identificar cómo es que el alumno está aprendiendo para empezar a utilizar ese tipo de herramientas. ¿Qué herramientas podemos utilizar con los alumnos con discapacidad intelectual? Pues con algunos o con la mayoría nos sirven mucho los planificadores. Esos planificadores que de repente usamos los maestros para decir qué voy a hacer el lunes, qué voy a hacer el martes, qué voy a hacer a las 8 de la mañana, a las 9. A los alumnos con discapacidad intelectual también les funcionan muy bien estos planificadores. ¿Por qué? Porque se les olvida. Decíamos, una característica son su memoria a corto plazo. Y entonces, si no tienen en dónde ellos ver qué es lo que les falta por hacer o qué se les ha olvidado, pues no lo van a hacer, ¿sí? Entonces, tener con ellos el calendario, tener con ellos los planificadores, llevar con ellos temporizadores. En ocasiones, a veces decimos, es que el alumno se lleva todo el día haciendo una actividad. Y no es que el niño requiera todo el día para hacer la actividad. Lo que pasa es que los alumnos muchas de las veces ya han caído en el cuento de, pues bueno, me voy despacito, me voy tranquilo y estoy en mi zona de confort, ¿no? Mientras todos mis compañeros están haciendo otras cosas, pues yo, mira, aquí tranquilito me voy haciendo esta actividad. Entonces, es importante estarle marcando a los alumnos con discapacidad intelectual el tiempo que le queda para terminar una actividad o marcarle el tiempo que tiene para realizar dicha actividad. Claro que estos alumnos con discapacidad intelectual no van a ir al mismo ritmo que los otros compañeros, mientras a lo mejor un alumno normal puede hacer una plana en unos 5 minutos. Estos alumnos van a hacer 2 o 3 renglones en esos 5 minutos. Pero vuelvo a lo mismo, tenemos que conocer cuál es la forma y cómo trabaja nuestro alumno para poder ir estableciendo estos tiempos, ¿sí? Hay alumnos a los que yo les voy a decir, tienes 15 minutos, y hay otros alumnos a los que yo les voy a decir, tienes 5 minutos, tienes 2 minutos para hacer la actividad, pero porque ya los conocí, ya aprendí, ya sé que ese es el tiempo que ellos necesitan para hacer esa actividad. ¿Y qué tenemos que hacer? Estarles recordando constantemente qué es lo que vamos a hacer. Y no quiere decir que yo esté a duro y dale con el alumno diciéndole tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, sino que yo puedo como maestro dar la instrucción para una actividad a todo mi grupo de manera general y con los alumnos con discapacidad. Ya que terminé, le voy a preguntar a él, oye, Juanito, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y el alumno me va a explicar para yo saber hasta dónde me entendió. Aparte, con estos alumnos tenemos que dar instrucciones muy claras y precisas. Generalmente, a veces como docentes, porque a mí también me ha pasado, damos una indicación como muy general, ¿no? Cuando estamos en una asignatura y cambiamos a otra, decimos, muy bien, terminamos español, vamos con matemáticas. Y con esta misma instrucción, todos los alumnos, la mayoría, empiezan a guardar lo de español y sacan lo de matemáticas. Y entonces ya todos nos ubicamos en que ahora vamos a trabajar matemáticas. Pero estos alumnos con discapacidad intelectual, para ellos no entienden y no comprenden del todo estas actividades o todas estas instrucciones o todas las acciones que lleva cerrar una asignatura y pasar a la otra. Entonces tenemos que ser muy constantes, muy certeros en la indicación. Mientras los otros están guardando, con Juanito le voy a decir, Juanito, cierra tu libreta, ¿sí? Ya sigo yo dando mi indicación con todos los otros alumnos y regreso, guárdala en tu mochila, ¿sí? Y ya, Juanito, guarda la mochila, la libreta en la mochila y yo me sigo acá.
Y entonces, ahora saca tu libreta verde, roja. Aquí también es importante que con estos alumnos con discapacidad le podamos dar como estos tips para que ellos organicen también su mochila. Las libretas de colores o alguna seña muy particular para que el alumno pueda identificar cuáles son los instrumentos y cuáles son los materiales con los que va a trabajar. También les ayuda mucho a ellos el poder trabajar y saber qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Y entonces le vamos a dar la instrucción muy clara y precisa para que él vaya haciendo las actividades a la par que sus otros compañeros. Y entonces, en darles las indicaciones muy claras, tenemos que volver a preguntar al alumno, a ver, Juanito, ¿qué es lo que va? Ahora, ¿en qué materia vamos a estar? En español, perfecto. Y entonces o en matemáticas, perdón, en matemáticas, ok. Entonces, empiezo a dar la actividad y voy a hacer el ajuste a lo que Juanito necesita en lectura y escritura, porque yo ya sé que Juanito escribir solo no puede, pero sí puede copiar muy bien del pizarrón, ¿sí? O sí puede copiar de su libreta o de su libro lo que él vea. Y entonces, mientras todos están haciendo un resumen, a ver, Juanito, vamos a copiar estos 2 renglones, estos 3 renglones. Ya que los copiaste, ahora vamos a buscar palabras o vamos a buscar una letra, pero entonces Juanito está haciendo la misma actividad que sus compañeros, pero al nivel que Juanito está manejando, ¿sí? Y entonces ahí empezamos a hacer estos pequeños ajustes. Y hay que recordar que el ajuste razonable no es hacer una planeación diferente para estos alumnos, sino es la misma planeación, pero con un costo mínimo que me lleve a que el alumno aprenda lo mismo que están aprendiendo sus compañeros, pero a un ritmo, a un modo y con materiales diferentes, ¿sí? Y entonces decía, estos alumnos con discapacidad intelectual, pues es algunas de las estrategias que podemos trabajar. En la Secretaría existe la página de Conalitec, existen los libros de lectura fácil para los alumnos con perdón. Ahí vienen actividades que se pueden llevar a cabo cada una de las fases, la fase 3, la fase 4, la fase 5, igual que las fases de educación regular, pero con los materiales, con los PDA y con actividades ajustadas a lo que el alumno puede realizar, ¿sí? Entonces, eso también es una herramienta que podemos usar los maestros para poder trabajar con estos alumnos. Otra de las discapacidades es la discapacidad motriz. Esta discapacidad motriz pues se caracteriza por lo que es la falta de movilidad de algún miembro, ¿sí? O sea, puede ser que el alumno haya nacido con parálisis cerebral y entonces la afectación en la movilidad es más generalizada que un alumno que a lo mejor tuvo espina bífida o que tuvo algún accidente, que se le dañaron algunos de los nervios y que por lo tanto o no puede manejar o no tiene control sobre sus 2 piernas o una pierna o no tiene un brazo, ¿sí? Y entonces eso va a dificultar esta movilidad. Y entonces con los alumnos de discapacidad motriz, las estrategias o las actividades que tenemos que llevar a cabo van más enfocados hacia lo que es la parte del movimiento. ¿Qué tanto podemos trabajar? ¿Sí? O sea, ¿qué facilidad tiene el alumno para desplazarse dentro del contexto? Y aquí, quien nos puede ayudar mucho, al menos yo en muchas ocasiones sí he hecho uso de los maestros de educación física. Ellos son
son los expertos en esto de la fuerza, el tono, la velocidad, la distancia, el ritmo, y entonces ellos nos van a ayudar en todas las capacidades y en todos los trastornos a darnos estos prerecurrentes que los alumnos necesitan para poder adquirir todos los aprendizajes. Y entonces, en la discapacidad motriz, cuando empezamos a observar qué habilidades tiene mi alumno, entonces yo puedo empezar a ver cómo me voy a comunicar con él. Con los alumnos de parálisis cerebral, en ocasiones sí es difícil trabajar con ellos porque muchos de ellos no tienen un lenguaje oral como lo tenemos nosotros o no manejan lenguaje de señas y entonces es difícil poder comunicarnos, pero si nosotros vemos que sí puede mover, si puede mover los ojos, si puede mover un dedo de la mano, del pie, si puede mover la cabeza, entonces a partir de ahí empezamos a comunicarnos para empezar a trabajar con el alumno. Y entonces, en algunas ocasiones podemos decir, bueno, ¿cuál es uno de los materiales que más podemos utilizar? Pues sus tableros de comunicación. El otro día en una capacitación con unos maestros de primaria, que son aparte multigrado, una maestra me decía que en primaria, en una comunidad, ella tenía una alumna que tenía parálisis cerebral y que pues bueno, sus papás no lo podían llevar al CAM porque sí queda algo retirado de cabecera. Y entonces, la verdad, la maestra me decía, maestra, pero ¿cómo voy a trabajar con ella? Se me hace difícil. Pero la maestra tiene toda la intención de trabajar con la alumna. Cuando le empezamos, yo le empiezo a cuestionar y le digo, ¿qué es lo que la niña sí hace? Y me dice, la niña sonríe, puede sonreír y puede voltear la cabeza. La mano media tiene movilidad, no mucha, pero sí medio tiene movilidad. Y entonces, con estos alumnos de parálisis cerebral, que ya nos están llegando no nada más a los CAMP, sino también a las escuelas regulares, ¿qué podemos empezar a trabajar? A lo mejor no somos especialistas en hacer los tableros de comunicación, pero sí que puedo hacer, pues empezar a ponerles atriles para que no se agachen, porque su problema es el poderse agachar. Puedo utilizar un atril para que su cuaderno, su libreta, le quede a la altura de los ojos, que es lo que sí puede mover. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puedo hacer? Carteles de sí y no. O sea, yo doy mi clase porque estos alumnos con parálisis cerebral, la mayoría de ellos, en un 80%, no tienen ningún problema cognitivo, su problema es motor. Entonces, ellos entienden perfectamente las indicaciones, ellos entienden lo que el maestro está enseñando. Y entonces, ¿cómo lo puedo evaluar o cómo puedo saber que está aprendiendo? Con mis carteles de sí y no. Y entonces se los muestro, le hago una pregunta directa de lo que yo estoy enseñando y entonces le digo, a ver, Juanito, ¿los elefantes son mamíferos? Y entonces pongo sí y no. Y a donde el alumno voltee la mirada de sí y no, yo voy a evaluar que el alumno entendió o no entendió lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Y entonces ese tipo de carteles, ese tipo de situaciones, trabajar desde sí, no, donde yo le puedo poner a lo mejor las palabras y que si el niño, yo le digo, ¿dónde dice elefante? Y el niño voltea a verlo, entonces voy a empezar a evaluar al alumno porque el alumno está aprendiendo, ¿sí? Mientras sus otros compañeros van a escribir, van a dibujar, van a investigar acerca del elefante. Con Juanito, pues vamos a estar trabajando el alfabeto móvil, los carteles, y si podemos tener apoyo para el tablero de comunicación, pues lo vamos a hacer. Con los alumnos de discapacidad motriz, que su problema es nada más mover porque usan silla de ruedas, usan andaderas, ellos no tienen ningún problema para aprender.
¿cuál es el principal problema para ellos? Va a ser la movilidad, el desplazarse. Entonces, generalmente con estos alumnos, lo que trabajamos mucho es más que la parte cognitiva, como estos otros alumnos de parálisis cerebral, con ellos tenemos que ver la adaptación a las infraestructuras, que existan rampas dentro de las escuelas, pero que esas rampas sean las adecuadas, ¿sí? De repente nos hemos encontrado con rampas en las escuelas que de verdad ni caminando se pueden subir. Entonces, las rampas tienen que tener cierta inclinación para que el alumno pueda desplazarse. Con los alumnos que utilizan silla de ruedas o andadera, luego la silla de ruedas les llama mucho la atención a sus compañeritos porque todos quieren andarlo empujando, todos quieren andarlo llevando, pero lo que queremos es que el alumno empiece a desplazarse por él mismo, que él suba la rampa, que él vaya solo al baño, que él vaya solo a la cooperativa. Y entonces lo que tenemos que checar mucho con estos alumnos es esta parte del desplazamiento. Y pues trabajar que la parte de la fuerza en los músculos superiores, que es lo que sí puede el niño hacer. El otro día también en una visita en una comunidad, la maestra de educación física me decía, fíjese que tenemos aquí un alumno y yo ya lo bajé de la silla de ruedas. Yo ya lo puse a que se arrastrara, dice, no puede gatear, pero sí se arrastra, sí rueda, sí empieza a desplazarse de esa manera, pero abajo de la silla de ruedas. Entonces, eso es lo que se va a trabajar también con estos alumnos. O sea, esa parte de la movilidad. Incluso ella decía, mira, maestra, yo ahorita empecé también a trabajar con él esta parte de fortalecer un poquito, porque ya me di cuenta que sí tiene algo de fuerza en las piernas. Dice, entonces ya voy a empezar a trabajar. Con ellos, lo que tenemos que empezar también a vincularnos es con los especialistas en rehabilitación física, ¿sí? Yo decía, los maestros de educación física nos van a ayudar muchísimo con estos alumnos, pero también establecer esa vinculación para no lastimarlos a los alumnos y no crear un problema más allá del que ya tienen. Entonces, con ellos es lo que hay que trabajar porque no van a tener otro tipo de problema. Con los alumnos de parálisis cerebral o alumnos que tengan problemas para la movilidad motriz en sus brazos o en sus manos o en sus dedos, lo que podemos empezar a trabajar es también hacerlos con lápices gruesos o poner en el lápiz pelotas de goma o pelotas de unicel para que si el alumno no puede hacer la pinza, pero sí puede tomar así con todos sus dedos, pues entonces el niño empiece a garabatear. O a escribir si es que ya lo puede hacer. ¿Qué podemos hacer también con estos alumnos? Quitarles las rayas y los cuadros. ¿Por qué? Porque como su movimiento es muy amplio, ellos van a querer ubicarse en las rayitas, van a querer ubicarse en el cuadrito y les va a costar más trabajo. Entonces, lo pertinente es que trabajemos con hojas blancas, ¿sí? Para que el alumno tenga esa libertad de poder empezar a escribir y hacer los trazos como su movilidad lo permita. ¿Qué tenemos que trabajar con los papás también? El que los dejen también ser independientes, que se desplacen. Desafortunadamente, muchas de las ciudades en las que todos vivimos, aunque volvemos a lo mismo, si hay rampas, no podemos desplazarnos por toda la comunidad, ¿sí? Hay comunidades que las banquetas son muy, muy angostas y entonces, pues el alumno no puede andar en su silla de ruedas por estas calles, pero entonces sí tenemos que hacer que el alumno empiece a hacer uso de la comunidad, ¿sí? Él se puede desplazar, que él pueda ir, que pueda gestionar todo lo que son ir a la tienda, ir a comprar lo que le falta para las tareas. El alumno lo puede hacer, claro, con la supervisión adecuada.
Otra de las discapacidades que tenemos es la discapacidad psicosocial. Esta discapacidad psicosocial es como de las más nuevas que empezamos a trabajar, pero que desafortunadamente se está presentando mucho en las escuelas desde preescolar, primaria y más en secundaria, que son todos aquellos alumnos que van a presentar problemas de depresión, de ansiedad. Aquí en algunas ocasiones o también se contemplan los alumnos con TDAH y los alumnos que ya tienen algún problema o algún trastorno mental, esquizofrenia, psicosis, obsesivo-compulsivos. Todos estos alumnos entran en lo que es la discapacidad psicosocial. Y entonces, las estrategias educativas o las actividades educativas que podemos hacer dentro de la escuela van a ir enfocadas principalmente a lo que es la parte de la experiencia vivencial. Esto principalmente para favorecer la parte afectiva y el desarrollo socioemocional de estos alumnos. Cuando los alumnos empiezan a deprimirse, hay algunos que lloran, que empiezan a llorar, que empiezan a aislarse, pero hay otros alumnos que la depresión, la tristeza, la manifiestan con agresión, golpeando, insultando, no queriendo trabajar, siendo rebeldes, y entonces tenemos que aprender a identificar cómo es nuevamente que el alumno está manejando esa situación en su entorno y para nosotros poder intervenir. Aquí lo primero es evitar el uso de etiquetas. Eres el chillón, ya vas a chillar, ya vas a empezar con tus cosas. O sea, eso lo tenemos que evitar y evitar métodos coercitivos. Te vas a quedar castigado, ya no vas a salir, ya no vas a hacer esto. O sea, eso lo vamos a tratar de evitar. ¿Qué sí podemos hacer? Reforzadores positivos en los cuales se reconozcan las cualidades y la individualidad y los logros de cada uno de estos alumnos, ¿sí? O sea, con ellos tenemos sí que establecer reglas claras también y precisas de lo que sí está permitido hacer y qué está prohibido hacer. Y con todos estos alumnos de discapacidad, con los normales y los de educación especial, algo que yo siempre les digo, hay que quitar el no de nuestro vocabulario, porque el niño no asimila el no, él asimila lo que sigue del no. Si le digo no te salgas, el alumno entiende o asimila salte. Entonces podemos usar palabras como está prohibido, hay que evitar, ¿sí? Hay que evitar salirnos del salón, está prohibido salir del salón, fuera del recreo, a tales horas, para que el alumno lo pueda entender y pueda empezar a hacer eso que le estamos nosotros pidiendo, ¿sí? Y siempre reconocer los logros. Con estos alumnos, sí de repente es difícil empezar a trabajar con ellos, porque unos son agresivos y son groseros, y entonces a veces pues sí nos colman la paciencia y decimos qué cosas bonitas, les digo, sí ya me sacó todo de mi quicio, ¿no? Y entonces empezar a ver qué sí hace bien, qué le gusta al alumno y a partir de eso empezarlo a hacer. Oye, ¿sabes qué? He visto que dibujas muy bonito, he visto que tienes una letra muy bonita, es más, es hasta decirle, vienes peinado muy bien o tienes un pelo chinito muy bonito, o sea, no, a cualquier cualidad que podamos ver, ¿sí? En el alumno para que lo empiece a hacer. Con los papás, ¿qué tenemos que empezar a hacer también? Pues brindarles esa asesoría y ese acompañamiento para que les permita aceptar la situación de su hijo. Para los papás, para todos los papás, pues yo creo que no es bonito que le digamos su hijo es maníaco depresivo o su hijo es ansioso y depresivo o su hijo pues ya está brincando a una esquizofrenia,
¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al momento de platicar y más que darle una etiqueta, decirle su hijo tiene, explicar las conductas que su hijo está presentando dentro de la escuela y preguntarle si en casa también las está presentando para ver si ya es algo que se está presentando en todos los contextos, entonces ya puede ser significativo. ¿Qué es lo que se puede recomendar con estos? Establecer redes de apoyo, porque los papás y los niños, los alumnos en estas situaciones también necesitan de otros compañeros que los apoyen, no que les digan, sí, ándale, o no estés triste, no es válido estar triste, no, ponte alegre. No, o sea, de si le quieres llorar, ok, vamos a llorar, pero vas a llorar 5 minutos. Vas a llorar 2 minutos y nos ponemos a trabajar. No podemos desvalorizar el sentimiento que el alumno está presentando, ¿sí? Y no nada más en estos alumnos, en todos los alumnos. Y entonces, pero en estos principalmente es eso, porque la parte socioemocional es la que está afectada. Entonces yo no le puedo decir, ¿por qué estás triste? No, si eres bien joven, tú estás bien, jovencito, bien bonito, tú no tienes por qué estar triste. Al contrario, decirle, sí, te veo triste. ¿Quieres comentarme por qué estás triste? Y buscamos una solución. Y entonces estamos validando el sentimiento, pero también le estamos permitiendo que entre los dos busquemos una solución. Y entonces con las familias también es ir dando este acompañamiento y esta atención principalmente de los profesionales de la salud y la psicología. Entonces, todos tienen que pasar con el médico, pero estos tienen que ir con el psiquiatra o con los psiquiatras para que puedan tener esta atención profesional médica que por mucho que nosotros queramos o estimemos a nuestros alumnos, a estos alumnos no le vamos a poder brindar del todo la atención que ellos necesitan, ¿sí? Ok. La otra discapacidad con la que vamos a hablar, pues es la discapacidad visual. Y esta discapacidad visual se divide en lo que es ceguera y en lo que es baja visión. En la ceguera, pues ya vemos que hay ausencia total de visión, ¿sí? Y por lo tanto, las actividades que vamos a favorecer en la escuela y en los contextos donde se desenvuelve el alumno, pues van más centradas hacia lo que es la comunicación efectiva, la autonomía e inclusión. Entonces, algunas actividades que están centradas en estos tres ámbitos, en el ámbito de la comunicación, vamos a sustituir muchas de las experiencias visuales por auditivas, ¿no? Entonces, si yo soy maestro que me gustan los mapas mentales, los mapas conceptuales, pasar todo con proyector, pues estos alumnos no, ¿sí? Y entonces con ellos yo tengo que describir, tengo que hablar más. Para lo que si yo estoy dibujando un elefante, tengo que describir lo más que pueda el elefante y llevar a la mejor hasta una textura parecida a la piel del elefante para que el alumno lo toque y vaya él interiorizando el concepto de elefante y lo pueda conocer, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar esa parte. ¿Qué más podemos trabajar con ellos? Los audiocuentos, ¿sí? A ellos les van a servir mucho estos audiocuentos, los bingos sonoros, el uso de la tecnología asistiva, le va a servir también mucho como los sintetizadores de voz y audio. Para la parte de la orientación y la movilidad, pues es principalmente el uso del bastón, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que trabajar con él? Promover el desarrollo de habilidades en cuanto a la orientación derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás. Si para los normales la derecha y la izquierda nos cuesta trabajo, para estos alumnos, pues va a ser más, ¿no? Pero tenemos que trabajar esta parte para que ellos se vayan ubicando dentro de sus espacios y se vayan orientando y puedan tener esta movilidad. Algo importante, dentro de las aulas
hay que mantener siempre las bancas en el mismo, de la misma manera y quitar del piso cualquier tipo de objeto que pueda haber, lápices, mochilas, porque como el alumno no los ve, él aprende a desplazarse en ese espacio. Y si ya le ayudamos para que se oriente y se ubique en el espacio, si nosotros le cambiamos o le movemos una banca, el alumno se va a tropezar y se va a lastimar. O puede ser que caiga arriba de otros compañeros y lastime a otros compañeros. Y también trabajar mucho el entrenamiento multisensorial. O sea, realizar actividades de acceso y percepción a los objetos. Esto que yo les decía, a través del tacto, del gusto, del olfato, o sea, cómo se oye un elefante, cómo se siente su piel, no tanto probarlo, pero sí que el alumno vaya haciendo. Si yo le voy a enseñar las frutas, pues llevar una manzana para que el alumno la huela, la toque, ¿sí? La pruebe, y entonces él vaya interiorizando todo esto que los demás mediante la vista lo vamos adquiriendo. El alumno tiene que usar todos sus otros sentidos para poder interiorizar los conceptos, ¿sí? ¿Qué más podemos trabajar con estos alumnos? Pues manejar el uso del bastón. Hay algunos alumnos que no les gusta mucho utilizar el bastón, ¿no? Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Pues usar las varillas. Y lo principal es que el alumno tiene que tomarse de nuestro hombro y nosotros caminar adelante, o que el alumno se agarre de nuestro antebrazo, no nosotros agarrarlo. Él tiene que agarrarse y nosotros siempre vamos a ir delante del alumno para que él aprenda a desplazarse y vaya conociendo el lugar y pueda él después moverse solito sin necesidad de que ningún compañero lo lleve al baño o lo lleve a la tienda, o lo lleve a la salida que lo está esperando su mamá, o que su mamá tenga que entrar o alguien de la familia por él, ¿sí? ¿Qué otras actividades? Con los papás, pues vamos a trabajar el que ellos también les den esta autonomía, esta independencia, que el alumno también salga a la calle. Yo sé que se va a tropezar, yo sé que va a caer, va a llegar con moretones y demás, pero el alumno tiene que aprender. Yo me acuerdo mucho de una compañera mía en la licenciatura. Ella tiene parálisis cerebral y ella era de Silao, es de Silao, y iba a estudiar todos los días a León. Y a veces llegaba toda, con los pies, las rodillas chorreando de sangre y todo lo demás. Siempre le decíamos, ay, Karina, y me decía, es que yo sola tengo que aprender, yo sola tengo que poder. Y dice, mi mamá no sabes cómo sufre, pero yo le digo, mamá, un día tú no vas a estar y ¿qué voy a hacer yo? Si tú para todos lados me quieres traer y llevar. Y entonces, pues ella aprendió, dice, yo ya aprendí a agarrarme en los camiones, ya aprendí a bajarme, ya aprendí a desplazarme, porque yo tengo que hacerlo sola. Es lo mismo con todos estos alumnos y con los papás tenemos que trabajar esa parte de que suelten a los alumnos y que confíen en ellos. Otra de la parte de la discapacidad visual es la baja visión. En la baja visión, ahí los alumnos sí tienen restos visuales, pueden ver, pero requieren de aparatos especiales para poder ver mejor, ¿sí? Entonces van a necesitar de lupas, principalmente sus lentes con demasiada graduación, para empezar a ellos a aprender. Tampoco no tienen ningún problema intelectual. Y con los alumnos de baja visión, ¿qué es lo que podemos trabajar? Pues pedir los libros macrotipo. Los libros macrotipos son libros de educación regular, nada más que son tamaño jumbo para que el alumno pueda verlos con mayor facilidad. ¿Qué podemos hacer si tenemos un alumno de baja visión? Presentarlo al frente, y si tenemos proyector en la escuela, pues todo proyectárselo con letra mucho más grande para que el alumno alcance a ver lo que nosotros le queremos enseñar.
¿Qué también podemos trabajar con ellos? Trabajar letras en alto relieve, ¿sí? O sea, el abecedario con las letras para que el alumno, aunque no todos llegan a ser ciegos, pero sí puedan percibir más rápido las letras y puedan empezar ellos también a escribir, ¿sí? Entonces, todo esto le va a servir el abecedario móvil. ¿Por qué? Porque van a ser con cubos grandes para que él empiece a formar las palabras, a formar oraciones. Incluso también puede formar toda una narración con ese abecedario móvil, ¿sí? Entonces, ahí lo vamos a trabajar. Trabajar con colores fuertes como el rojo, el negro, que son colores que puede percibirse más fácilmente y que el alumno los va a poder hacer, ¿sí? O sea, a veces trabajar todo con rojo para que el alumno lo pueda percibir y estar en contacto principalmente con los oftalmólogos. Ellos nos van a decir si hasta dónde tiene la visión y qué colores y qué cosas podemos trabajar con ellos para seguir estimulando su sentido de la vista, ¿sí? Ok. Otra de las discapacidades es la discapacidad, y ya casi para terminar, es la discapacidad auditiva. Y entonces aquí podemos tener la hipoacusia, que son aquellos alumnos que van a tener una audición muy disminuida y que para poder escuchar van a requerir de aparatos auditivos que le van a permitir que el alumno pueda acceder en algunas ocasiones a un lenguaje oral, como nosotros lo hacemos. Y entonces, con estos alumnos vamos a favorecer, vamos a realizar actividades para favorecer lo que es principalmente la comunicación. Y aquí hay que conocer precisamente en los alumnos cuáles son esas habilidades auditivas, hasta dónde nos escuchan para empezar a trabajar. Con ellos tenemos que hablar de frente y tenemos que identificar cuál es el oído con el que mejor nos escucha. ¿Y cómo lo vamos a saber? Cuando nosotros hablamos de frente con el alumno inconscientemente o se voltea para un lado o se voltea para el otro. Y para el lado que se voltee, ese es su oído que tiene mejor audición. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Procurar hablarle de este lado, ¿sí? O sea, no ponerme del lado donde no me escucha, ponerme del lado que me oye o de frente. Y saber hasta qué volumen de voz el alumno me puede escuchar sin gritarle. Si el alumno ya trae sus aparatos auditivos, no tengo que gritarle, no tengo que levantarle la voz, porque el aparato auditivo le va a permitir que el alumno me escuche hablar como les hablo a mis otros alumnos. Y entonces aquí lo que tenemos que trabajar o lo que tenemos que hacer es principalmente pues reducir los ruidos dentro del salón. Y entonces, pues si mi salón está cerca de la cancha de donde el maestro de educación física o donde todos los maestros salimos a hacer las actividades, pues buscar un salón que esté lo más alejado de ese ruido, ¿sí? No quiere decir que vamos a tapiar todo el salón para, así como en las cámaras auditivas, que no entre ningún ruido, pero sí evitar que el alumno esté en esos ambientes de mucho ruido, no ponerlo cerca de las ventanas o no ponerlo cerca de las puertas, porque el alumno no es que se distraiga con el alumno de una TDAH, sino que el alumno no va a oír entre el ruido de afuera y el ruido que yo tengo, el alumno no va a saber qué escuchar, ¿sí? Y entonces eso es lo que tenemos que empezar a trabajar con ellos, trabajar actividades de aprendizaje cooperativo y si se puede, pues la socialización del lenguaje de señas mexicano, ¿sí? Generalmente a veces pensamos que todos los alumnos con discapacidad auditiva tenemos que oralizarlos, pero hay alumnos que no van a querer y que no se va a poder oralizar, ¿sí? Pero sí podemos manejar
el lenguaje de señas mexicana y un poquito la oralización. Y hay alumnos que llegan a escuchar perfectamente, pero no quieren hablar. ¿Por qué? Porque su tono de voz es como feo. O sea, ellos dicen, es que yo hablo muy feo. Y entonces dejan de oralizarse, o sea, dejan de expresarse oralmente porque no les gusta su voz, cómo se escucha. Y entonces podemos trabajar estas dos, ¿sí? Y nos va a servir perfectamente. Y bueno, ¿qué otras cosas podemos trabajar también con los papás? Pues que nos digan qué es lo que permitir que precisamente el alumno pueda ir adquiriendo estas dos lenguas y que también sea autónomo e independiente. En la sordera pues ya tenemos una pérdida total de la audición, ¿sí? O sea, ahí ya ni con aparatos auditivos, ni en muchas ocasiones, ni con implantes cocleares, el alumno va a escuchar, ¿sí? Aquí sí ya hay una lesión muy severa en el nervio auditivo, que es lo que va a impedir que el alumno logre escuchar. Y entonces con ellos vamos a trabajar pues el lenguaje de señas y vamos a trabajar también y a favorecer lo que es la comunicación, o sea, cómo nos vamos a comunicar, cómo el alumno va a aprender a diferencia del alumno con discapacidad visual. Con estos alumnos tenemos que hacer actividades que sean más visuales, que el alumno los vea, porque no los puede escuchar, ¿sí? Y entonces yo puedo mostrarle, también vamos a trabajar con todos sus sentidos, con la vista, el olfato, el gusto, el tacto, para que el alumno vaya interiorizando los conceptos y los aprendizajes que el maestro está dando, ¿sí? Y entonces aquí vamos a trabajar con ellos, les decía, la lengua de señas mexicanas, pero también acompañada de la lengua oral y escrita. Y entonces decíamos, yo con el alumno de sordo, si voy a enseñar una seña, la tengo que apoyar con una imagen, ¿sí? O sea, tengo que poner la imagen de la mamá y si es posible, de su mamá, para que él sepa que es su mamá, y después hacer la seña y pasar también a la parte escrita para que ellos puedan aprender, ¿sí? Y entonces hay que favorecer la interacción de ellos, la convivencia, porque tienden a aislarse, ¿sí? Y la comunicación con sus compañeros, como pueda que hable, que se comunique, que se exprese, ¿sí? Pero tiene que ser a través de un trabajo colaborativo y involucrar a toda la comunidad educativa. Yo decíamos hace rato, si el alumno sordo está en tercero de primaria, no nada más es responsabilidad del maestro de tercero de primaria. Todos en la escuela, todos tenemos que aprender lengua de señas para comunicarnos con el alumno, ¿sí? Ok, y entonces, hablando ya de todas estas habilidades, del funcionamiento ejecutivo, pues bueno, abarcan acciones, como decíamos, de planificar, organizar, priorizar y comenzar tareas, que de verdad para los alumnos, no nada más con discapacidad intelectual, para todos los alumnos con trastorno, con TEA, esto es algo que les cuesta trabajo. Y de verdad es un verdadero desafío para ellos poderlo hacer. Y entonces, para ayudar a estos alumnos, los docentes, pues, ya dijimos, podemos utilizar instrumentos y herramientas como son las listas de cotejo, que les hablaba hace rato, los temporizadores, los relojes, calendarios, planificadores diarios o semanales, para ayudarlos a organizar lo que tienen que hacer. Generalmente pensábamos que nada más con un alumno con déficit de atención o con un alumno TEA eran a los que teníamos que trabajar esto. No, también a los de discapacidad. Y entonces estos alumnos también requieren de apoyo social.
que sean aceptados y que se sientan felices en la escuela, ¿sí? Y precisamente un problema principal de todos estos alumnos con discapacidad es mantener sus amistades. Les cuesta trabajo porque se van desfasando los intereses, los gustos de ellos, en la mayoría de las veces ya no concuerda con lo de sus compañeros. Entonces van siendo relegados y a veces les cuesta a estos alumnos captar como esas señales sociales que todos los normales lo hacemos más fácil. El poder distinguir si alguien está enojado, está triste, si llega y me hace una seña de que hubo, hola, adiós, pues entonces lo podemos hacer. A ellos les cuesta trabajo esto e integrarse a las dinámicas grupales y de juego. Entonces tenemos que empezar a trabajar también este tipo de actividades. ¿Qué otra cosa nos va a favorecer o nos va a ayudar para estos alumnos? En la parte de lo que es toda la cuestión del trabajo con los papás, lo que podemos hacer, es alguna sugerencia, es como la carta de mi hijo, ¿no? Y en esta carta de mi hijo es que pedirle al papá que nos describa cómo es su hijo, ¿sí? ¿Qué es lo que sí sabe hacer? Porque a veces a los papás también les cuesta trabajo reconocer las fortalezas, las destrezas y las habilidades que tienen sus hijos. Y entonces podemos hacer esa carta para establecer esa comunicación entre los docentes y los padres de familia. Y entonces, en esta carta, el papá va a presentar a su hijo. Entonces, Juanito es un alumno, ¿sí? Que es muy bueno. Las cosas que para lo que mi hijo es muy bueno es para esto. Y va a empezar a describir lo que hace su hijo. Las cosas que más se le dificultan a mi hijo y nos va a describir o nos va a decir qué es lo que se le dificulta a su hijo. Nos va a decir o le podemos preguntar también qué es o cuándo es cuando su hijo se estresa o se frustra y entonces que el papá nos empiece a decir y también cómo en casa hacen esa contención emocional con el alumno para bajar los niveles de estrés y bajar los niveles de ansiedad, ¿sí? Y entonces preguntarle también si su hijo actualmente se encuentra asistiendo a alguna terapia o algún apoyo extra que esté recibiendo y poder nosotros después establecer contacto. Yo creo que esta carta es algo muy bueno que nos va a permitir que nosotros como docentes conozcamos de entrada al alumno y que también la comunicación con los papás sea más eficiente, porque generalmente a veces ya nos comunicamos o empezamos a citar al papá cuando empezamos a presentar los problemas, sobre todo de integración o de relación del alumno, que ya golpeó, que ya mordió, que ya escupió, que no respeta los materiales de los compañeros. Y entonces, pues bueno, esta carta nos puede ayudar mucho para los maestros que no tienen maestro de educación especial, de maestro USAER, pues les puede ayudar para que conozcan al alumno y ver también que tanto los papás conocen a sus hijos y entonces establecer esa red de apoyo entre ambos, entre los papás y la escuela, ¿sí? Y bueno, algunas otras sugerencias que podemos trabajar, y aquí es importante, de verdad, vuelvo a recalcar, reconocer y valorar las fortalezas y las habilidades que cada uno de nosotros tenemos. Yo creo que para todos sería muy bonito que nos ofrecieran un trabajo que sea acorde a las habilidades, a las destrezas, a los conocimientos que yo tenga, y entonces yo me voy a sentir como pez en el agua, pero ni a nosotros nos ofrecen ese tipo de trabajo donde me dicen, tú eres bueno para esto, esto, esto y esto otro, y eso es lo que vas a hacer. Y en la escuela, pues es lo mismo. De verdad, tenemos que aprender a conocer a nuestros alumnos, ver qué es lo que sí sabe hacer. Yo a veces veo cuando los maestros me dicen, es que el alumno no hace nada, no sabe nada. Me imagino así como cuando alguien está moribundo
que ya está en sus últimas horas y que el doctor nos dice, ¿sabe qué? Pues ya hicimos todo lo humanamente posible, ya no hay nada por hacer con esta persona. Entonces, o esperamos a que dé su último suspiro o que a lo mejor se dé un milagro. Y de verdad, cuando alguien está a punto de fallecer, de verdad ya no hay nada que hacer. Y yo digo, de verdad tenemos que ver a nuestros alumnos como desahuciados, con los que ya no hay nada que hacer, o podemos hacer todo lo posible para reconocer lo valiosos que son estos alumnos y todo lo que nos pueden enseñar estos alumnos, de los cuales podemos aprender. Ellos van a aprender de nosotros y nosotros de ellos. Y cada vez vamos a ser mejores personas. Gracias. Doctora Maribel, excelente charla. La verdad es que estos son temas que a diario nos encontramos, bueno, en las aulas, y sin duda sus prácticas, su conocimiento, sus experiencias que nos ha brindado en estos momentos, pues nos abren muchísimo la oportunidad para seguir mejorando nuestras prácticas. Muchas, muchas gracias, doctora. Gracias. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta actividad. A nombre de la Dirección Transversal para la Convivencia y la Cultura de la Paz, agradezco a la doctora Maribel Robledo Ramírez, supervisora de la Zona 14 de Educación Especial de Dolores Hidalgo, por compartirnos de su tiempo y experiencia. Gracias. De nuestro quehacer docente, mismo que fortalecerá y favorecerá una educación inclusiva, tolerante y respetuosa. De igual manera, agradecemos profundamente a la audiencia por su enorme compromiso, por estar con nosotros en estos espacios formativos. Les recordamos registrar su asistencia en la liga que encontrarán en estos momentos en el chat, y antes de despedirnos, recordarles e invitarles a que se conecten en la siguiente conferencia, la cual tendrá verificativo el próximo 18 de febrero en punto de las 6 de la tarde, con el tema Trastorno por déficit de atención, conocido como TDA, también impartido por la doctora Robledo. Agradecemos su participación, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.